Buenas noches, hermanos. Vamos a invitarles a cada uno que abre sus Biblias a Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, y vamos a continuar con la segunda parte de lo que iniciamos la semana pasada, pero antes de continuar vamos a orar y pedir al Señor que Él bendiga este tiempo. Señor, te damos gracias por el privilegio de poder estar aquí en tu casa y poder abrir tu palabra y poder estudiar de ella. Te pido, Señor, que nos des sabiduría, entendimiento de este pasaje y que tu Espíritu Santo nos hable a cada uno de nosotros. Especialmente cuando vemos aquí ya la última parte de la vida de Jesús cuando estaba aquí en la tierra y las cosas que pasaron que fueron lección para los discípulos, pero también para nosotros. Te pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada empezamos el capítulo 13 sobre el siervo soberano. Hablamos y también recordamos que el capítulo 13 al 17 es la despedida de Jesús, que está dando a sus discípulos, le está dando las últimas instancias, muchas instrucciones para que ellos puedan continuar con la obra. Vimos en versículo 1 al 5 que habían 4 relaciones que se encuentran en este pasaje. Hoy vamos a ver las últimas 2. Las primeras 2 eran al Padre, que era el versículo 1 al 5, que nos enseñó acerca de la humildad de Él, no solo lo que Él sabía, lo que el Padre le había mandado, pero también pone en acción cuando le lava los pies a los discípulos. Después vimos la conversación de que tuvo Él con Simón Pedro, versículos 6 al 11, que eso nos habla de la santidad. La santidad, que es un proceso que en nuestra propia vida vamos cada día siendo como el Señor quiere que seamos. Hablamos acerca de que cuando uno ha aceptado a Cristo, usted es lavado completamente, no tiene que ser lavado de nuevo. Hasta el mismo Jesucristo le decía a Pedro, ya ha sido lavado, no tiene que ser lavado de nuevo. Pero sí hablamos acerca de que tiene que lavar los pies. Y es algo que cada uno de nosotros tenemos que entender, que cada día es un proceso, cada día tenemos que estar lavando los pies porque andamos en un mundo pecaminoso. Y si usted lo quiere ver, igual en 1 Juan capítulo 1, versículos 8 al 10, habla exactamente lo mismo. Habla que somos pecadores y que necesitamos confesar nuestros pecados ante nuestro Padre Celestial. Más bien, hasta dice, si usted dice que no es mentiroso, usted hace que Dios sea mentiroso. Y no es así. Es una relación en la cual Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Él sabe que somos pecaminosos en nuestro andar cada día, pero tenemos que entender el concepto de cada día, confesar nuestros pecados, de mejorar nuestra relación. Igual como hemos hablado de las bienaventuranzas, uno lleva con un espíritu pobre en espíritu y después llorando ¿qué? Porque sabe que tiene uno pecado y también que las consecuencias que tiene el pecado en nuestras vidas si no lo tratamos. Y es importante tratar con el pecado de nuestras vidas cada día. Entonces vamos a continuar con esta parte y creo que es muy importante. Cada sección viene con mensaje especial. Les recuerdo, la primera sección venía con lo que es humildad y la segunda con santidad, y aquí van a entender por qué es importante estos dos principios o mensajes que nos da la palabra de Dios. Vamos con versículo 12, dice así en capítulo 13. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor, el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis esas cosas, bienaventurados seréis si las hicieseis. Es interesante cuando vemos ese versículo 17, y quiero leérselo en otra versión que es la Biblia de las Américas. Dice: si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. Es algo interesante porque es lo que vamos a hablar un poquito esta noche. La secuencia es muy importante de entender lo que está pasando en este pasaje. La secuencia, como ya les mencioné, humildad es el primer paso, santidad es el segundo paso, que nos lleva a la felicidad.
Aristóteles, el famoso filósofo, dijo una vez acerca de la felicidad. Dice que la felicidad puede definirse como la buena fortuna unida a la virtud, una independencia o como una vida que es agradable y segura. Esas palabras tal vez para el filósofo tal vez eran buenos, era lo que él esperaba, sacar la felicidad, pero no es cierto para el cristiano, es totalmente diferente. La felicidad es un derivado de una vida que es vivido en la voluntad de Dios. Ese es el principio de que uno debe entender. Cuando yo vivo en la voluntad de Dios, ahí voy a encontrar la felicidad que nos está hablando aquí. La felicidad es cuando humildemente servimos a otros. Ahora estaba pensando en este viaje que tuvimos este fin de semana, los que fuimos a Sarapiquí. Cada uno de ellos vino gozosos, contentos de haber servido a otra iglesia, a otros hermanos que no conocen y poder pintar y mejorar el edificio. Si ustedes preguntan a cada uno de ellos van a decir, qué gozo fue servir a otros. Andamos, no solo eso, es humildemente sirviendo a otros, andamos los caminos de santidad y hacemos lo que Él nos dice, entonces disfrutamos la felicidad. Entonces, si yo soy una persona humildemente sirviendo a otros, ando en los caminos de santidad, que estoy cada día buscando lo que Dios quiere para mí, haciendo lo que Él dice, entonces disfrutamos la felicidad que nos ha prometido. Esa felicidad de, igual como un hijo cuando obedece a sus padres y sus padres lo felicitan porque han sido obedientes y los recompensa. Igual nosotros tenemos esa dicha de poder ser yo quiero obedecer al Señor y por eso voy a ser feliz. ¿Por qué? Porque estoy obedeciendo al Padre que lo que me está diciendo hacer. Ahora, Jesús les hace una pregunta. ¿Sabéis lo que os he hecho? No es posible que ellos hubieran sabido porque Él les va a enseñar esta lección. Él les explica, el que había dado una lección de servicio humilde, un ejemplo para que ellos siguieran. Porque igual en el pasaje dice, no solo le he enseñado, quiero que también lo hagan unos a los otros, este acto de servicio. Entonces vemos que es un acto de servicio y curiosamente el mundo cree que la felicidad es el resultado de otros sirviéndonos a nosotros. Es lo que dice el mundo. Si usted quiere ser feliz, que la gente le sirve a usted. Pero la verdad, la felicidad viene a servir a otros en el nombre de Cristo. Si usted quiere tener esa felicidad, lo que habla aquí en la palabra de Dios, lo que está hablando en este pasaje, uno lo va a tener cuando usted está sirviendo a otros. No pensando en sí mismo, pensando en otras personas. Yo sé que los jóvenes salen una vez al mes a alimentar a las personas que en las calles. Y uno de los comentarios que siempre dicen, y creo que esta vez llevaron como 80, si no me equivoco, 80 tazas de comida que no alcanzó y querían hacer más. Porque uno quiere, y es un gozo servir a otros, gente que tiene necesidad. Es un gozo para el cristiano. Para mí es casi como se puede decir que es una evidencia de su crecimiento en las cosas del Señor. Usted quiere ayudar a otros, le trae a uno ese gozo. El mundo está constantemente buscando la felicidad, pero eso es como perseguir sombras, está más allá de su alcance. Ellos buscan esa felicidad, lo buscan en muchas cosas, pero es como usted ha visto un niño buscando, siguiendo su sombra, nunca lo alcanza. Y esa es la actitud que a veces tiene el mundo, que siempre está buscando algo que no está ahí. Si no tiene a Cristo y no está siguiendo lo que dice la palabra de Dios, no está siguiendo la voluntad de Dios, no va a hallar esa felicidad que está buscando. Jesús era su Señor, Él tenía el derecho para ordenarles su servicio. Él lo mismo decía ahí, que ustedes han dicho que yo soy Señor. Sí, Él es el Señor y lo han dicho es correctamente lo que ellos han contestado, y maestro, porque le llamaban maestro y Señor. Pero ve que interesante, Él más bien les decía esto porque Él les quería dar un ejemplo. Siendo la persona encargada, el maestro, la persona, el Señor del grupo, si podemos decir de esa forma. Él les dio un ejemplo de un verdadero ministerio cristiano. En los 3 años que Él estuvo con ellos,
Él les habló de lecciones de humildad y de servicio, igual como este. Por ejemplo, en Mateo capítulo 18, versículos 1 al 6, la lección es sobre los niños. Venir a Él con la fe de un niño, servirle a Él. Eso yo creo que es una de las lecciones que mi esposa y yo siempre estamos hablando de esto. Muchas veces tratamos de ver un pasaje y tratamos de estudiarlo tanto, y a veces uno tiene que llegar con ese pasaje y tener la fe de un niño y creer lo que está leyendo viene del Señor y creer en Él. Pero aquí vemos que no solo ese ejemplo, también en Mateo capítulo 20, versículos 20 al 28, cuando regañó a Juan y a Jacobo. ¿Por qué? Porque ellos están diciendo, Padre, Jesús, ¿quién va a estar a la derecha? ¿Quién va a estar a la izquierda? Sentados en el trono. Y él decía, no, eso no me toca a mí decirlo. Y les enseñó que uno más bien tiene que ser último para ser primero. Enseñarles igual la humildad. El siervo no es mayor, decía aquí, no es mayor que su amo. Entonces, si el amo es un siervo, ¿dónde ponemos al siervo? En el mismo nivel. Es lo hermoso de la vida cristiana. Y es lo que está diciendo nuestro pasaje. Él quería que nosotros entendiéramos que en los ojos de Dios todos somos iguales. La gente hoy en día busca ese, ¿quién es mayor que el otro? ¿Verdad? En los ojos de Dios todos somos iguales. Más bien es interesante, al hacerse Él un siervo, uno diría, entonces Él está empujando a los siervos más abajo. Y la verdad no es cierto. Cuando Jesús se hace siervo era para levantarnos a nosotros. Es lo interesante cuando vemos en este pasaje. Él dignificó, sacrificio y servicio. Tenemos que entender que para los romanos no querían la humildad. Y para los griegos, ellos odiaban el trabajo manual. Entonces lo que Jesús estaba tratando de hacer en combo, si podemos decir así, estas dos cosas, cuando les lavó los pies a los discípulos, les mostró humildad y les mostró haciéndolo labor manual. Algo que no era costumbre en lo que era la cultura, porque recuerden que los griegos fueron el imperio antes que los romanos, y ahora los romanos habían robado muchas de las ideas de los griegos, pero a los griegos no les gustaba el labor manual y los romanos no les gustaba ser humildes. Pero aquí Jesús les estaba enseñando. Y uno cuando se pone a pensar, Jesús les enseñaba sabiendo que el mismo Jesús era ¿quién? El creador del universo. El mundo pregunta, ¿cuántos trabajan para usted? ¿Cuántos trabajan para usted? Pero el Señor pregunta, ¿para cuántas personas trabajas? Diferente la actitud del Señor. No es cuántos yo tengo bajo mi mando, no, cuántos usted está trabajando para ayudarles. Cuando nosotros estamos en la iglesia, una de las cosas que siempre estoy diciendo, hermanos, necesitamos amarnos unos a otros, trabajar, ayudar a otros. Ese debe ser nuestro deseo, de servir a otros. El mismo Jesucristo lo demuestra en su vida, para que nosotros lo tengamos. En Kenia, o África, hay un proverbio que ellos dicen, el jefe es el siervo de todos. El jefe es el siervo de todos. Eso es un buen proverbio para nosotros. Nadie es más alto que el otro. Todos somos iguales. Todos debemos servir unos a otros. Puede que usted tenga mucho dinero o no tenga nada de dinero, pero en los ojos de Dios, Dios quiere que todos por igual estemos sirviendo los unos a los otros. G.K. Chesterton, que era un cristiano apologético de Inglaterra, decía que un gran hombre hace que otros se sienten grandes. Qué linda esa frase. Un gran hombre hace que otros que trabajan con él también se sienten grandes. Es la forma que uno está poniendo a todo el mundo lo mismo. Jesús hizo lo mismo con sus discípulos al enseñarles a servir. Quiero que ustedes enseñen, les voy a enseñar cómo servir. Aquí todos somos iguales. No es suficiente que sepamos esta verdad, debemos ponerlo en práctica. Dice Santiago capítulo 1, versículo 22, dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Y después el versículo 25 dice, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor
olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Lo que él está diciendo en esa bienaventuranza es que en el versículo 25 es que este hombre será prosperado espiritualmente en su obra, si hace lo que dice la palabra de Dios. Cuando estudiamos esta sección del Evangelio de Juan, nos puede motivar emocionalmente, nos puede iluminar nuestra cabeza y decir, qué pasaje más hermoso, qué lindo, me encanta este pasaje. Y muchas veces cuando leemos un pasaje, podemos leerlo, qué hermoso, hasta nos ilumina nuestro intelecto y podemos, pero hermanos, la bendición no viene hasta que lo pongamos en práctica. Usted puede leer la palabra de Dios, y qué lindo es la palabra de Dios, y lo puede motivar a usted, pero hasta que nosotros lo pongamos en práctica, no viene la bendición. Y es lo que Él quería que nosotros aprendiéramos. Ese es el camino a la felicidad. Recuerde la secuencia: humildad, santidad y felicidad. Someterse al Padre, tenga una vida limpia y sirve a otros. Es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos. Es lo que está diciendo este pasaje, para que tengamos una vida de felicidad. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando estamos poniendo en práctica lo que Dios nos ha dado. Amén. Segunda cosa que encontramos en este pasaje, versículo 13, el capítulo 3, versículo 18, viene la cuarta persona. Primero era el Padre, el segundo era Simón Pedro, el tercero era los otros discípulos cuando le estabas preguntando qué es lo que he hecho, si ellos sabían, y les explica. Después viene la cuarta persona que viene en esta relación que hay aquí, y es la parte más, tal vez, en parte es dolorosa, y en parte también es algo diferente, si se podemos decir de esa forma, porque estamos ahora hablando de la relación de Jesús y Judas. Dice ahí, empezando con versículo 18, no hubo de todos nosotros, yo sé quién es elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó conmigo su, ¿qué? Calcañar. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda, creéis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí, y al que recibe a mí, recibe al que me envió. Después en versículo 21, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Y pues hizo señal Simón Pedro para que le preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostando cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diré el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaba en la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa y que Jesús le decía, compra lo que es necesario para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Después que Jesús les habló de lo que había hecho hacer que fueran humildes y de servicio, advirtió que no todos iban a entender esta lección y menos lo iba a poder aplicar.
Yo sé que esto está hablando de Judas, pero qué triste cuando uno predica un mensaje o cuando uno estudia la palabra de Dios y tampoco lo pone en práctica. No quiero compararlo a Judas, pero qué interesante cuando muchos hacen lo mismo que él hacía. Yo no quisiera hacer lo que hizo Judas. De hecho, Jesús había lavado los pies de las personas de la persona que iba a traicionarlo. Imagínense. Él sabiendo quién era, que lo iba a traicionar, aún él le lavó los pies. Humildad no solo se inclina para servir a los demás, la humildad también ofrece compañerismo a las personas humildes, a las personas que también no quieren nada con nosotros. Ahí, viendo la primera parte, versículo 18 al 20, Jesús anunció a alguien en la mesa no iba a recibir la bendición. Uno de ellos estaba comiendo el pan sin levadura, provisto por el mismo Hijo de Dios, sería el traidor, el que estaba comiendo con ellos. Jesús estaba citando, por cierto, cuando estaba diciendo esto, Salmos 41, versículo 9, dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, él que de mi pan comía, alzó contra mí el cañar. Qué interesante que el mismo Salmo está diciendo esta profecía que iba a pasar. La misma persona que yo le estoy dando de comer de mi pan iba a ser el traidor. No se equivocan. Esto fue una advertencia final para él. Imagínense estar en la mesa con Jesús. ¿Qué sería tu reacción si Jesús revela tu pecado más oscuro y después de esto tu condena? Yo no sé usted, pero yo estaría diciendo, perdón Señor, perdón lo que había hecho, no sé qué es, sálvame de este pecado, por favor, no quiero continuar. Pero en Judas no. En el caso, él sabía quién era y no hubo arrepentimiento. Desde el principio de la cena, Judas estaba determinado a traicionar a Jesús y con los líderes religiosos. Él simplemente necesitaba determinar el mejor momento. Ya eso lo habíamos visto en el mismo capítulo, en versículo 2, cuando dice, y cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, que lo iba a entregar. Ya eso algo ya lo tenía, él sabía lo que iba a hacer. Solo estaba esperando cuándo sería el mejor momento para hacerlo. Jesús sabía que la traición de Judas movería la fe de los otros discípulos hasta su fundación. Al decir esta confesión y a lo que iba a hacer Judas, iba a ser de impacto grande para los demás que estaban ahí. Él les aseguró antes de que todo esto pasara, recibir uno enviado por Cristo es recibir a Cristo. Recibir a Cristo es recibir al Padre. Una mejor traducción del término griego sería aceptar. Él les había aceptado, estaba asegurándose a sus discípulos que su aceptación tenía un respaldo divino. En otras palabras, aunque esto iba a pasar, ellos tengan la seguridad que estaban protegidos por el mismo Dios. Vemos más adelante en versículo 21 al 22, Juan describe un estado interno de Jesús. Dice ahí, se conmovió en espíritu. Esa misma palabra en griego aparece en capítulo 11, versículo 33, 12, versículo 27, 14, versículo 1 y 14, versículo 27. El significado es agitado, presentemente por angustia profunda o a veces por enojo, pero estaba conmovido por lo que él estaba diciendo. Creo que el Señor le dolió la pérdida de Judas. Uno dice, no, porque él sabía quién era, pero recuerde que Judas había estado con ellos durante todo ese tiempo. Cristo era humano. Y me imagino en el sentido humano, sí tenía algo de cariño hacia él, de odia que eso iba a pasar. Pero de igual manera me imagino que le duele al mismo a Jesucristo cuando sabe que hay gente, como dice ahí en Juan capítulo 3,
que lo rechazan. Sabiendo que Él murió, dice ahí, Juan 3 dice, porque de tal manera amó Dios, ¿a qué? Al mundo. Y más adelante dice, pero a los que lo rechazan. Jesús asombró a todos en la mesa con esa revelación de verdad divina. Uno de los discípulos lo iba a traicionar. Y ahí me imagino que habían pasado todo ese tiempo. Tal vez había muchas emociones, tal vez a veces había problemas en las relaciones entre los 12, pero ya era un grupo. Y ya ellos no se imaginaban quién iba a traicionar a Jesús. Uno de los discípulos los iba a traicionar. No puede ser. Cuando los discípulos intercambiaron miradas, expresiones de su alarma, no tengo ninguna duda que el mismo Judas fingía que él también estaba con duda quién iba a ser. Porque sabemos que cuando una persona cae en pecado, a veces hasta engaña a la misma gente que está alrededor de uno. Más adelante, versículos 22 a 26, aparentemente Pedro estaba sentado al opuesto de Jesús, muy lejos de poder conversar en privado con él. Entonces sabemos que había uno que estaba recostado a la par de él, que decía que Jesús lo amaba. ¿Quién era? Era Juan. Y es curioso cuando vemos esto, entonces él dice, como que Pedro le dice a Juan, pregúntale, ay, ¿quién es? Porque Pedro quiere saber todo. O sea, que esa es la intención de él, siempre quería, es muy intenso el hombre. Tal vez fue hiperactivo, no sé, pero él quería saber. Y sabemos que Juan estaba, y es curioso porque la tradición es que cuando la costumbre era sentarse en la mesa y era dejar inclinar sobre el codo izquierdo, con los pies hacia atrás. Entonces está sentado con el codo izquierdo, que curiosamente me da risa porque yo recuerdo cuántas veces cuando yo ponía el codo en la mesa, mi mamá me dice, quítale el codo. Y ahí sí podía uno estar. Con Jesús sí se puede andar con el codo, pero con mi mamá no se puede poner el codo en la mesa. La diferencia, pero lo que vemos aquí es que él está entonces recostado en su codo izquierdo, con los pies hacia atrás. Entonces, al estar así recostado, él estaba al lado derecho de Jesús. Entonces era fácil para él reclinarse hacia atrás, hacia el pecho de Jesús y decirle, ¿quién es? ¿Quién es? Porque él quería saber quién es. Y Jesús lo dice. Dice, él le va a decir a la persona, dice, la persona que yo voy a darle este pan, lo voy a enjugar de ese pan sin levadura en una taza, tal vez era una salsa hecha de hierbas o posible un caldo de cordero, y se lo voy a dar a esa persona. Lo curioso, para que él tuviera que dárselo, ahora imagínense, Juan está recostado sobre su hombro, entonces estaría al lado derecho de Jesús, estaría Juan aquí. Y para poder hacer él lo mismo, Jesús tenía que dárselo ¿a quién? Al que estaba a la pura par. Judas estaba al lado izquierdo. No nos indica así, pero sí nos indica que él mojó el pan, y si hubiera algo cerca era porque lo estaba dando a una persona que estaba aquí nomás. Yo creo que tiene mucho que ver lo que vamos a ver aquí más adelante. Es posible que Judas, como dice, estaba a su lado izquierdo. Esto era un acto, hermanos, el último acto de gracia a Judas de parte de Jesús. Solo quiero que imaginen este escenario. Y no es igual como usted se imagina el cuadro que hay ahí con todos los discípulos que están sentados a un lado de la mesa. Eso fue como el primer selfie, ¿verdad? Todos ahí estaban al otro lado no sé si era alrededor de la mesa. Jesús le había lavado los pies, sabiendo quién era. Le había dejado sentarse a su lado, al lado izquierdo de él. Aunque él tenía un corazón traidor, el Señor le ofreció a él comunión. Yo creo que eso nos muestra a nosotros la vida que en verdad Cristo, lo que Él decía, Él lo vivía. Y el ejemplo para nosotros. ¿Cuántas veces nos ha dicho la misma palabra? Dice, ¿qué es lo que debo hacer yo con mi enemigo? Amarlo. ¿Cierto o no?
Y aquí él tenía a la persona que lo iba a traicionar a su lado. Él estaba demostrando gracia. Versículos 27 al 30, y la última parte, y ya vamos terminando. El versículo 27 es uno de los versículos más escalofriantes de todas las Escrituras. Dice, y después del bocado, Satanás entró en él. Igual cuando hay corazones que reciben a Cristo, también hay corazones que reciben a Satanás. Y eso es muy alarmante. Me compartía con algunas personas que una de las cosas que me está dando, que leí, me dio mucha cólera. Como ustedes saben, en los Estados Unidos, desde que cancelaron que era Roe versus Wade en la Corte Suprema, que eso era que todo el mundo podía, todos los estados podían abortar niños, ahora pasó al estado. Cada estado puede decidir si puede abortar un niño o no. Muchos estados conservadores han dicho que no van a tener centros para aborto. Pero curiosamente en Nuevo México hay una iglesia satánica que ha permitido que si usted quiere puede venir a abortar su niño en esa iglesia. Porque ellos creen que el momento, y ve que curioso, muchas personas dicen que lo que tiene adentro no es un ser, no es un bebé. Pero la iglesia satánica sí dice, si usted ha tenido un aborto, usted ha matado al bebé que estaba dentro de usted. Entonces usted ha hecho un sacrificio humano. Y como ha hecho un sacrificio humano, usted puede ser parte de la iglesia satánica. ¿Cuántas personas han dejado que Satanás entre en su corazón? Igual como aquí Judas. Los pecados secretos eventualmente envuelven la mente y tuercen los valores. Judas tal vez al principio no robaba mucho, poco a poco. Pero al tiempo los robos se hacen habituales. El ladrón tiene que aprender a reconocer su pecado y confrontar su prospecto de arrepentimiento. Judas había cultivado una vida doble por meses o por años, porque sabemos en capítulo 6 de Juan, versículos 70 y 71, ya Jesús estaba diciendo, hay uno que me va a traicionar. Su engaño religioso le permitió esconder lo que en realidad era. Él vivió con ellos, él habló lo que ellos hablaban. Por eso es fácil de entender que a veces hasta en la misma iglesia hay personas que no son cristianas, hay personas que hacen todo lo que todos los demás hacen. Y puede tal vez engañarnos a todos nosotros, pero a Dios no engaña. Por eso nos dicen muchas veces en los evangelios y también en otras epístolas, tengan cuidado los que están en la iglesia, porque hay algunos que quieren venir y destruir. Son lobos que están disfrazados de corderos. Nadie sospechaba de él, y menos su lealtad. Aun cuando él recibió el pedazo de pan que Jesús le había dado, se fue a la mesa sin explicación y nadie sospechó de él. Porque él andaba el bolso de dinero, entonces pensaron, va a ir a traernos algo más. O tal vez va a ir a dar el dinero que era costumbre, porque ellos lo que hacían después de tomar la cena, ellos cantaban himnos y después recogían plata para darle a los pobres. Entonces pensaban que es lo que iba a hacer. No sospecharon. Lo curioso es que Juan escribió esto sobre este evento 60 años después que había pasado. Le dio mucho tiempo poder reflexionar lo que había ocurrido. No solo que el Espíritu Santo le había dirigido a escribir también lo que había pasado esa noche. Las lecciones vivas de Jesús ocurrieron en la presencia de Judas. El Señor lavó sus pies, le dio un lugar cerca de él en la mesa y le ofreció comunión. Porque Jesús era 100% humano. Él experimentó todas las emociones, debilidades, tentaciones que nosotros también tenemos. Podemos estar seguros de lo que nos
Esto de aceptación, de aceptarlo a Él como parte del grupo no fue fácil. Pero la gracia es un menudo a un regalo costoso. Él lo que quería era mostrarnos a nosotros cómo debemos vivir a veces, buscando la voluntad del Señor y no la nuestra. Si nosotros hubiéramos estado en la situación de Jesús, ¿qué hubiera sido nuestra actitud cuando sabemos quién es el traidor? Muchos de nosotros, seamos honestos, tal vez tendríamos la actitud de ir sacando de una vez a patadas. Pero vea cómo Jesús en su forma reaccionó, cómo hasta Él le mostró a todos humildad, servicio. Y yo creo que es una lección preciosa para nosotros a veces de reconocer que aún en nuestro mundo que vivimos vamos a tener problemas, pero la actitud que debemos tomar es la de Cristo. Una actitud de gracia, una actitud de servicio. Y lo más importante, como dije al puro principio, tener una vida en la cual yo estoy haciendo la voluntad de Dios y no la mía. Y eso es algo que nos cuesta a todos, pero cuando lo hacemos, eso nos trae mucha felicidad en nuestra vida espiritual. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias por este relato que en verdad en parte es difícil a veces de leer y estudiar, sabiendo lo que Judas hizo como traidor, pero al mismo tiempo sabemos que era parte de un plan más grande. Tenía que pasar. Y yo me imagino que para el mismo Jesús era difícil porque era parte del grupo que él había estado por 3 años. Pero al mismo tiempo él sabía que era necesario. Te pido, Señor, que también aparte del principio nos ha enseñado de ser humildes, el ejemplo que mismo Jesucristo nos dio. La humildad, el servicio o la santidad y la felicidad. ¿Por qué? Porque cuando estamos haciendo tu voluntad, andando en los caminos que tú nos has llamado y haciendo las cosas que nos has mandado hacer, tendremos esa felicidad que tú nos has prometido. Ayúdanos a tener esa vida, una vida en la cual a través de todo tu nombre sea glorificado y no nada de nosotros. Te pido en su nombre, Cristo Jesús. Amén.